Entonces, hablar de la salvación, en el sentido que la salvación comienza con la justificación del pecador, dará como resultado que entenderemos mal lo que la Biblia quiere enseñarnos. Porque el primer paso de la salvación no es la justificación del pecador. El primer paso de la salvación es la legalización de la salvación. Ahora, tú puedes preguntar, ¿pero dónde dice eso? Bueno, está en lo que hizo Jesús. Está en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, Jesús cumplió los mandamientos de Dios. Por ello, cuando uno lee en San Juan 15, Jesús dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La legalización de la salvación. Dios puso el marco legal para que todas las personas sean salvos mediante esa base o la plataforma. Ahora, ¿quién hizo eso? Jesucristo la legalizó. Toda persona podrá ser salvo en base a lo que hizo Jesús. Después viene la justificación al pecador, la santidad y todo, los pasos sucesivos que debería hacer el hombre para ser salvo. Entonces, hablar de que Jesucristo legalizó la salvación significa que para que legalice la salvación, como un Dios todopoderoso, Jesús o el Padre pudo haber hecho y deshecho conforme a su voluntad, pero sería una salvación ilegal. Pero todo lo que hizo Jesucristo es una salvación real, que nos ayudará a todos a entender plenamente lo que es la salvación. Entonces, debemos entender que la obediencia a la ley de Dios es muy importante. Fue importante para Jesús, para dejarnos el marco legal, y es obediente para nosotros, para ser salvos. Cuando escuchamos a teólogos que hablan en contra de eso, están enseñando una verdad a medias, y una verdad a medias es mentira. Pablo dice en Romanos 2:13, los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago habla también acerca de este tema. O sea, Santiago expresa, dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Y cuando uno va leyendo más allá, versículo 24 de Santiago 2 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A veces cuando hablamos de salvación solo nos quedamos en lo que dice Pablo en Romanos 3:20, donde dice que nadie se salva por las obras de la ley, ¿no? ¿Es lo que dice Romanos 3:20? Ahora vamos a ver, vamos a confirmar. Claro, ahí dice, mira, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces ahí se queda, ¿ve? Nadie se salva por las obras de la ley. O lo que dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia es muy amplia. La gracia, después de la caída del hombre, ha hecho un papel muy importante, inclusive en el plan de salvación antes de que el hombre cayera en pecado. Estaba preparado para ayudar a toda persona que quisiera obedecer a Dios. Hablamos mucho de la gracia, pero a veces no entendemos ni siquiera qué es gracia. Hablamos de que la gracia es gratuita. Yo no encuentro que la gracia sea gratuita en la Biblia. No sé, ¿gratuita en qué sentido? Si hablamos del primer paso de la salvación, Dios hizo todo.
Quizás desde ese punto de vista podemos verlo, pero cuando tiene que verse en el hecho práctico de la salvación, no es gratuito. Hablamos de Noé. Cuando Dios bajó para ver la tierra, porque quería destruirla, estaba arrepentido, porque dice Génesis 6:2, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y Dios dice en el versículo 3, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dime, ¿qué hizo Noé para hallar gracia delante de Jehová? ¿Estaba quieto? ¿Estaba actuando como los demás, como la multitud que iba solamente buscando el mal? No, Señor. Noé estaba guardando los mandamientos de Dios para hallar gracia delante de Dios. Era obediente. Lo que le había enseñado su padre. Si seguimos esa línea, hasta Adán enseñó cómo debería vivir un cristiano, un creyente en Dios. Entonces no me diga que la gracia es gratuita, pues. Quizás podemos decir muchos contrastes que encontramos en la Biblia. La gracia es gratuita, sí y no. Yo creo que para ser más justo con esta palabra. Pero la mayoría que habla de la gracia ni siquiera entiende en su vida, ni siquiera ha experimentado en su vida lo que es gracia. Puedo hablar por experiencia propia que la gracia realmente es más que eso. En el 2014 escribí varios temas acerca de la salvación, titulados la serie Misterio de la Salvación. Escribí como nueve temas. En uno de ellos escribí acerca de los medios de la salvación. En ese tiempo, mientras iba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, yo creía que la fe y la gracia eran la misma cosa. Por eso en esa vez cuando publiqué en mi blog, presenté solo 3 medios de salvación. Uno de ellos era la gracia. Pero la fe no aparece. Y no aparece porque eso es lo que yo entendía. Podemos hablar de la gracia en la Biblia, pero el que escribe lo está escribiendo desde el punto, ¿cómo lo entiende? Recuerden que el Espíritu Santo ha mandado escribir muchas cosas o ha inspirado, solo que la entenderemos si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, ¿cierto? Entonces, 2017, he escrito otra vez sobre ese tema, pero he añadido la fe, he hecho la diferenciación. Ya no hay 3 medios, sino que hay más medios en la Biblia. Entonces la gracia es un medio de salvación, la fe es un medio, la ley es un medio y la ley escrita en la conciencia innata desde que el hombre nace de una manera natural es un medio si se vive de acuerdo a esa luz que uno tiene. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son aquellas personas? Son aquellas personas que nunca conocieron el cristianismo, nunca conocieron a Dios como nosotros conocemos o como lo conocieron los judíos o como los patriarcas directamente, pero sí vivieron de acuerdo a la luz y hicieron bien o mal a su prójimo. De acuerdo a esa base serán juzgados, pero por la ley. Mateo 25 habla del juzgamiento de las naciones, en la cual se juzgará a las personas conforme cómo actuaron en relación con su prójimo. Entonces, volviendo a la gracia,
La gracia es más amplio. La gracia está impregnado en cada célula, en cada átomo de esta creación, de esta tierra. A esta altura entiendo que la gracia es más amplia. Inclusive para ser obedientes a la ley necesitamos la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos. Solo seremos legalistas, consumados, y no será beneficioso. Haciendo una aplicación más práctica, la obediencia a la ley de Dios o vivir conforme a sus principios, ¿de qué manera nos salvará? Porque tiene mucho que ver lo que Dios hizo. Recuerden lo que dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí se habla de que la palabra se encarnó. Y nosotros conocemos, como adventistas del séptimo día, de que la ley es el reflejo fiel del carácter de Dios. Y si es el carácter de Dios, Jesucristo, cuando vino a encarnarse a esta tierra, vino con su carácter. Estamos hablando desde el punto de vista divino. Recuerden que cuando Jesús nace acá tiene dos naturalezas, es divino y humano. Lo que desarrolló fue el lado humano, el lado divino no tenía por qué desarrollarse, es eterno. En otras palabras, la ley se hizo carne, la ley se hizo visible. ¿Quién es la ley de Dios? ¿Quién es la ley moral? Representado es Jesucristo. Entonces yo les pregunto, ¿obedecer a Jesucristo nos salvará? ¿Jesús? Claro que sí. Entonces debemos cada día nosotros aprender cómo deberíamos crecer en la fe, crecer en el conocimiento. No debemos ser dogmáticos. La lección de este trimestre, del cuarto trimestre del 2017, prácticamente cuando trata acerca de la ley de Dios, lo trata de una manera, ¿cómo se puede decir? Sesgada, con prejuicio, siempre poniendo de antemano, por si acaso. Pablo y Lutero dijeron que nadie se salva por la obediencia a la ley. Yo no sé qué Biblia leerá este autor, porque les he leído Romanos 2:13, que los hacedores de la ley serán justificados. Está hablando de la ley moral. Si lees ese Romanos 2, mira el contexto. Y también habla de Pablo, de Lutero. Pero Lutero estaba saliendo de una oscuridad tan densa. Lutero con la justa sentó las bases de la salvación, que es por la fe, dice, ¿no? Yo creo que en la vida todos actuamos en base a lo que vamos aprendiendo. Lutero tuvo que luchar contra los fanáticos católicos que decían que para ser salvos tenemos que hacer penitencias o comprar indulgencias, el perdón. Igualito Pablo. Pablo también estaba luchando con fanáticos judíos, inclusive que querían asesinarlo, que enseñaban que para ser salvos tenían que obedecer la ley antigua, la ley ritual. Entonces, esos dos señores son respetables, pero hay que entenderlos que querían decir. Pablo, por ejemplo, ¿qué quiso decir? Lutero, ya has entendido que Lutero, pues, inclusive tomaba vino. ¿Por qué? Porque era la costumbre de ese tiempo vivir así. No tenía toda la luz como la tenemos tú y yo. Pablo, recuerden, hay que entenderlo ante qué público se está dirigiendo y por qué está hablando así. Porque si no, si uno lee Romanos 3:20 con Romanos 2:13, habría contradicción. Pero en la Biblia no hay contradicción. Lo que tenemos que es entender lo que está queriendo decir Pablo. Entonces, las cosas quedarán claras. Cuando uno lee
los demás escritos, por ejemplo, del Espíritu de Profecía, uno se encuentra que la salvación tiene mucho que ver por la obediencia a los mandamientos. Hay textos en los cuales están marcados grandes conceptos acerca de la salvación. Vamos a buscar un texto. Primero vamos a encontrarlo, ¿no? A ver. ¿Dónde estás? Un momento. Acá está. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al joven rico, ¿quieres entrar a la vida? Guarda los 10 mandamientos. ¿Qué dice el texto? Mientras iba por el camino, un joven príncipe vino corriendo hacia él y arrodillándose lo saludó con reverencia. ¿Y qué le dice este joven? Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Preguntó. El príncipe se había dirigido a Cristo meramente como un honrado rabí, no distinguiendo en él al Hijo de Dios. El Salvador dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. En otras palabras le estaba diciendo, ¿en qué te basas para llamarme bueno? Dios es el único bueno. Si me reconoces a mí como tal, me debes recibir como su hijo y representante. Si quieres entrar en la vida, añadió, guarda los mandamientos. O sea, 2 pasos fundamentales para poder ser salvos. Creer en Jesús y guardar sus mandamientos. El carácter de Dios está expresado en su ley. Para que estés en armonía con Dios, los principios de su ley deben ser la misma fuente de cada acción tuya. Cristo no disminuye la exigencia de la ley. En un lenguaje inconfundible presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén, y a saber, la armonía con la ley de Dios que es santa, justa y buena. ¿Te das cuenta? A las palabras guarda los mandamientos, el joven respondió, ¿cuáles? Él pensaba que se refería a algunos preceptos ceremoniales, pero Cristo estaba hablando de la ley dada en el Sinaí, los 10 mandamientos. Mencionó varios mandamientos, ¿no? O sea, él estaba expresando su relación con su prójimo. Este joven no había guardado la ley. ¿Por qué no había guardado la ley? Porque era un idólatra. Él se amaba a él mismo. Él dijo, por ejemplo, una de las leyes que Jesús le menciona, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque él no había guardado los mandamientos. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Otra vez, ¿no? Al joven que preguntó a Jesús qué debía hacer para poder tener la vida eterna, se le contestó, guarda los mandamientos. Una vez más, el carácter de Dios está expresado en su ley. Para que estés en armonía con Dios, los principios de su ley deben ser la misma fuente de cada acción tuya. Reiterando la importancia de la ley. Vamos a buscar más conceptos. Acá dice, en Palabra de Vida y Gran Maestro 3.22 dice, el carácter de Dios está expresado en su ley, y para que estés en armonía con Dios, los principios de su ley deben ser la misma fuente de acción tuya. Entonces es lo mismo que hemos leído en el concepto anterior. Vamos, ¿qué dice el espejo moral? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado el que la hace. Este concepto, este versículo de Santiago 1.25 está en armonía lo que dice en Romanos 2.13 Pablo. Ese tema de la ley de Dios, por ejemplo, en el trimestre pasado estudiamos acerca de Gálatas, al menos en la clase se quedó claro cómo armonizan las obras de la ley. Las obras de la ley
que realmente son contrarias a los principios de salvación son las obras de la ley ajenas, sin la gracia de Dios, sin la presencia de Cristo. Los judíos querían salvación sin Cristo. Sin Cristo, cuando Cristo vino, pero en el Antiguo Testamento, ellos solamente tenían que creer en el sistema en el cual se estaba desarrollando, llevar su víctima al templo para hacer, o al santuario para ser sacrificado y seguir ese proceso, y así eran salvos. Y cada año, el séptimo mes, el día 10, era el día de expiación en la cual se purificaba a todos. Y antes de eso deberían de prepararse en el primer mes del séptimo mes, que era las trompetas, o la fiesta de las trompetas, ¿no? Donde tenían que prepararse 10 días antes de llegar. Pero una vez que vino Jesucristo, ya ese sistema estaba muerto. Si tú lees Mateo 27, capítulo 27, versículo 51, cuando Jesús muere, y ahí se menciona un hecho muy trascendente. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y la roca se partió. Nunca en la historia del santuario la cortina se había caído, nunca. Pero en esa oportunidad sí, porque Dios estaba como un simbolismo, rasgó las cortinas de arriba abajo. Como alguien dijo, cuando uno quiere romper la cortina, jala de arriba, de abajo, ¿no? Pero acá fue de arriba abajo. Es como si una mano le hubiera cortado. Desde ese momento, cuando Jesucristo murió, la salvación de los judíos serían únicamente por la fe en Jesucristo. Ya no en el sistema antiguo, que era poniendo tu confianza en el corderito que está, pero mirando al Mesías que vendría, ¿no? Pero ahora ya el Mesías había venido. Entonces, hay muchos que ven su carácter defectuoso cuando se contemplan en el espejo moral de Dios, su ley, pero han oído hablar tanto de que todo lo que tienen que hacer es creer. Eso es lo que nos dice, ¿no? Cree solamente. La ley no es importante, la obediencia no va a definir tu salvación. Nadie se salva por la obediencia a la ley. Ya, pues entonces yo voy a vivir como quiero. Pero eso es ser un mal maestro y un alumno confiado y responsable de que toda persona tiene que investigar en la palabra de Dios cada día para ver si eso es así. Dice, todo lo que tienes que hacer es creer. Si a mí me dicen que todo lo que tengo que hacer es para creer, que después de mirarse al espejo se alejan con todos sus defectos diciendo, Jesús lo ha hecho todo. Estas personas están representadas por la figura que emplea Santiago del hombre que se mira en el espejo y luego se va olvidándose de cómo es. La fe y las obras son los dos remos que deben emplearse para impulsar el barco contra la corriente de la mundanalidad, el orgullo y la vanidad. ¿De acuerdo? Interesante concepto. Una vez más, la fe y las obras dice que son los dos remos que deben emplearse para impulsar el barco contra la corriente de la mundanalidad, el orgullo y la vanidad. Esa es la correcta enseñanza. Y eso es lo que enseña la Biblia. No hay otro concepto. Podemos ver de que... vamos a ver. Vamos a ver otro texto. Acá hay un concepto que dice requisitos para la ciudadanía celestial. Ese está escrito a fin de conocerle. Página 354. Dice, requisitos para la ciudadanía celestial.
Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Gálatas 6:7. Quiero sembrar para el tiempo y la eternidad. Mi corazón tiene hambre y sed de justicia. Quiero que mi vida se oculte en Cristo Jesús para que mi siembra produzca la cosecha de vida. Pienso seriamente en mi propio yo, cada día en palabras o acciones, siembro cizaño trigo. Quiero sembrar para el tiempo y la eternidad. Ya ha transcurrido para mí casi todo el periodo de vida que se me ha designado. ¿Y cuál será la cosecha? Quiero una confianza serena e inconmovible en el Altísimo. He experimentado su cuidado protector en forma notable cuando he seguido el camino del deber. Quiero descender a la tumba como una mazorca de maíz bien maduro. No quiero quejas en mi corazón, solamente la gratitud debe morar en él. Cada instante es precioso y abunda en consecuencias eternas. Estamos en el mundo de apariencias que se burla y engaña como las manzanas de Sodoma. Oh, ¿cómo considera el Señor la duplicidad de nuestro mundo? Si no lográramos mirar más allá de las nubes y captar los brillantes rayos del sol de justicia, bien podríamos ser vencidos. Pero Jesús vive, el arco de la promesa rodea el trono con una seguridad constante de que Jesús vive, y porque vive, nosotros también viviremos. La disciplina en la escuela de Cristo hará que la iglesia repose sobre el brazo de su amado. Los redimidos del Señor llegarán finalmente a Sión con cantos y gozo eterno, con triunfo y victoria. Toda la hueste angélica cantará con regocijo por ellos. Pero ¿cuáles son los requisitos de nuestra ciudadanía? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. ¿Se dan cuenta? La ley de Dios está de la mano con la fe en Jesús. Cuando uno lee Apocalipsis 14:12, 12:17, dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Siempre están los dos, nunca están separados. Entonces nosotros tenemos que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cómo nosotros estamos construyendo. ¿Se acuerdan esa parábola que Jesús dijo? El hombre prudente su casa construyó. Justamente eso habla cuando en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, dice a la gente que viene a reclamarle acerca de la sentencia que había metido. Le dice: no os conozco, ¿quiénes son ustedes? Y ellos reclaman: pero ¿cómo no nos vas a conocer si nosotros en tu nombre hemos hecho milagros? Hemos predicado en tu nombre. Y Jesús le dice: yo no lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Cuando dice hacedores de maldad, son personas que enseñaron a transgredir la ley de Dios y ellos mismos también desecharon la ley, los 10 mandamientos de su vida. Estoy buscando esa parte donde dice que la entrada al cielo es la obediencia a los mandamientos. Vamos a ver si lo encontramos, si no nos vamos. Ahí está, creo. Vamos a ver. La obediencia a los mandamientos de Dios es el precio de la vida eterna. Hay una obra muy extensa e importante que cumplir en la humanidad caída. Esta es la verdadera interpretación de la conversión genuina. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. La respuesta a esta pregunta, según fue dada por el intérprete de la ley, comprende el deber total del hombre que está buscando la vida eterna. El doctor de la ley no fue capaz de evadir una pregunta tan directa y significativamente expresada como la que tenía que ver con las condiciones de la vida eterna. Comprendió sus implicancias y la necesidad de responder a las demandas de la ley con el amor supremo a Dios y al prójimo y como a sí mismo. Sabía que no había hecho ni una cosa ni una otra, y la convicción de su negligencia en obedecer los primeros 4 mandamientos y los últimos 6, especificados claramente en la palabra de los oráculos santos de Dios,
fue grabado por el Espíritu Santo en su corazón, se vio a sí mismo pesado en la balanza del santuario y hallado falto. No servía a Dios por encima de todo porque no lo había amado por encima de todo. Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, decididamente carente de este requerimiento de la ley de Jehová, fracasó indiscutiblemente en amar a su prójimo como a sí mismo. Así ante la multitud él mismo representó en concisas palabras las condiciones del Evangelio para que cada miembro de la familia humana que está delante de Dios hoy obtenga la vida eterna. Estas condiciones son invariables, sempiternas. Es menester sembrar la semilla del Evangelio. De la práctica de la verdad depende la salvación de cada alma humana. Alza tus ojos, 2:19. ¿Se da cuenta? Lucas 10:27 es lo que hemos leído, el comentario, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo. Y el intérprete de la ley le preguntó, y él le respondió, en la Biblia vas a encontrar, si quieres ser salvo, la obediencia a la ley de Dios, juntamente con tu fe en Jesucristo. En la Biblia encontrarás muchos medios de salvación, pero el único que salva es Jesucristo. Jesucristo dirá quién recibirá la vida eterna por la obediencia por medio. Otros serán por medio de la fe, otros serán por medio de la obediencia a la ley, otros serán por medio de la ley escrita en la conciencia, otros serán enteramente por gracia, como lo que pasó con el ladrón en la cruz. No tuvo que más que pedir, él no tiene que guardar los mandamientos. ¿Ah? Entonces, hablar acerca de la salvación es tan amplio y cada día debemos aprender, pero construir en lo que ya creemos, en lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que no lo vamos a entender quizás totalmente hasta el fin del tiempo. Solo lo entenderemos, como les dije ya anteriormente, si nosotros nos ponemos en la mano del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña. Que Dios nos bendiga a seguir creciendo y a seguir aprendiendo y vivir conforme a lo que sabemos. Amén.